Entonces, la Biblia nos cuenta en símbolos la historia de la caída del hombre. Y dice la Biblia que Dios creó a Adán y Eva en el jardín del Edén. Ellos dos estaban en el jardín del Edén, creciendo normalmente. Y en el centro del jardín del Edén había dos árboles. Uno que se llamaba el árbol de la vida, y a su lado el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y que Dios le dijo a Adán y Eva que ellos no deberían comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, ese árbol tenía un fruto que Dios había pedido a Adán y Eva que no lo comieran, diciéndoles: el día que coman de ese fruto, ciertamente morirán. Y que también había otro ser extraño, una serpiente, y digo extraño porque era una serpiente, según la Biblia, inteligente, muy inteligente, el más inteligente ser que Dios había creado, dice la Biblia, que conocía la voluntad de Dios, y sin embargo opinaba diferente a Dios. Porque Dios le había dicho a Adán y Eva: no coman del fruto, porque el día que coman del fruto ciertamente morirán. Y sin embargo la serpiente decía que no iban a morir. Entonces la historia que todos conocemos dice que la serpiente tentó a Eva. O sea, al principio había una acción de guerra civil solamente entre Eva y la serpiente. Y en esta relación la serpiente llegó a convencer a Eva de que no había peligro en ese fruto. La Biblia dice que entonces Eva come del fruto y que después de esto ella convida este fruto a Adán también. Ambos estaban creciendo en el jardín del Edén. Y como ellos comieron del fruto que no deberían haber comido, entonces Dios los echa del jardín del Edén. Y esa es la historia que ha quedado siempre durante miles de años. Y mucha gente lo ha tomado como si fuera simplemente una historia literal, que así fue como ocurrió. El pecado se había originado a través de ese fruto. Y durante miles de años las personas se han preguntado: ¿por qué ese fruto era tan serio? ¿Qué representa realmente ese fruto? Si podemos deducir realmente lo que es ese fruto, podemos entender lo que produjo la caída del hombre. Durante muchos años la gente ha pensado que ese fruto quizá era literal y que simplemente Dios lo puso ahí para poner a prueba a Adán y Eva. Bueno, encontramos entonces dos posibilidades. El fruto puede ser literal o puede ser simbólico. En realidad, Jesús dijo en Mateo, capítulo 15, versículo 11, dijo: no es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Si nosotros vemos como en la primera parte la relación entre el mundo espiritual y el mundo físico, dijimos que el hombre tiene un espíritu y un cuerpo físico, y que el universo estaba regido por principios. Quiere decir que hay leyes espirituales y leyes físicas. Si una persona viola una ley física, por ejemplo la ley de gravedad, ¿se va a ir al infierno espiritualmente? No, se lastimará físicamente. Si una persona viola una ley espiritual, ¿se va a notar físicamente? No necesariamente. O sea que hay leyes espirituales y leyes físicas. La Biblia dice que Dios le dijo a Adán y Eva que el día que coman del fruto ciertamente morirán. Ellos comieron del fruto y no murieron ese día físicamente, ni al día siguiente ni al año siguiente, vivieron mucho tiempo más, pero sí murieron espiritualmente. Entonces, ¿ellos qué violaron? ¿Una ley física o una ley espiritual? Una ley espiritual, porque les causó un daño espiritual, no un daño físico. Por eso Jesús decía: no es lo que entra por la boca, o sea, no es algo físico lo que me puede hacer violar una ley espiritual. No es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre. Bueno, es obvio que ese fruto no era una prueba de Dios, por varias razones. Primero y principal, no existía el mal. Dios había creado a sus hijos a imagen y semejanza de Él. Él sabía que sus hijos no tenían nada de malo.
No necesitaba ponerlos a prueba. Para que exista el amor verdadero, hace falta la confianza verdadera. ¿Ustedes sienten facilidad en amar a alguien en quien desconfían? Muy difícil, ¿no? Si desconfiamos en alguien, es muy difícil amarlo. Y si alguien desconfía de nosotros y nos muestra su desconfianza, también es difícil amarlo. Es difícil recibir el amor de alguien que sentimos que no confiamos o que no confía en nosotros. Los padres generalmente tienen una marcada tendencia a confiar en sus hijos. ¿Imaginan un padre que esté espiando a sus hijos, esperando el momento que cometa un pecado? Y después el padre dice, yo sabía que algo malo iba a hacer. No. Generalmente los padres tienen confianza en sus hijos. Díganme si no es muy común escuchar que el padre diga, no, mi nene es bueno, lo que pasa son las malas compañías. ¿Sí o no? ¿Es común o no? Y los padres del otro dicen lo mismo. No, el mío es bueno, son las malas compañías. Porque el padre tiene tendencia a confiar en sus hijos, no a pensar que su hijo es malo. ¿Y Dios? Dios, que había creado a Adán y Eva totalmente puros, a su imagen y semejanza, no existía el mal. ¿Estaba ahí poniéndolos a prueba para ver cuándo ellos iban a pecar? No, Dios no tenía esta clase de corazón. Pero literalmente Adán y Eva murieron espiritualmente. Entonces no era solamente una prueba simbólica, algo pasó. Imagínense ustedes que un padre tenga esta clase de corazón. Quiere probar a sus hijos, entonces primero los observa, porque dice que el fruto era muy tentador a los ojos de Adán y Eva. Entonces primero ustedes observan a su hijo para ver qué fruta les gusta más. Ahí descubren que es la manzana. Entonces toman una manzana y le ponen veneno. Y le dicen a su hijo, no comas, ¿eh? Y cuando vuelven está muerto. ¿Tendrían esa clase de corazón? ¿Harían esto a sus hijos? Ahora, ¿pueden ustedes pensar que Dios tiene menos corazón que ustedes? Porque ustedes están diciendo que ustedes no lo harían a sus hijos. Pero hay gente que cree que Dios sí lo hizo. ¿Entonces quiere decir que Dios tiene menos corazón que el hombre? No, no es razonable. Entonces debemos encontrar otra explicación. Si este fruto no era una prueba de Dios, porque Dios no puede tener esa clase de corazón, aparte Dios no necesita probar aquello que Él creó, vamos a encontrar una clase de explicación muy bíblica, muy clara y muy lógica. Todo lo que Dios creó es útil para el hombre. Es útil y necesario. Si fuera una prueba, si este fruto representara simplemente una prueba que Dios puso al hombre, estaríamos diciendo que Dios le dijo al hombre, el día que fracases en la prueba que yo te pongo, yo te voy a castigar con la muerte. ¿Sí? Porque es así como nos han enseñado, ¿no? Que Dios puso a prueba al hombre y como el hombre fracasó, Dios lo castigó. Pero no dice eso la Biblia. La Biblia no dice, el día que comas del fruto yo te mato. Dice, el día que comas del fruto morirás, que es muy diferente. Es muy sencillo. Esto está representando una ley o un principio universal. El universo está regido con leyes y principios. Todo lo que Dios creó, lo creó para que sea útil al hombre. Por ejemplo, Dios creó la fuerza de gravedad. Es necesaria. Si no fuera por esa fuerza de gravedad estaríamos todos flotando ahora. Pero si alguien no respeta las leyes de gravedad, puede caerse de un lugar muy alto y lastimarse. Un padre tiene electricidad, fabrica una casa y pone electricidad en la casa. Y tranquilamente le puede decir a sus hijos, no quiero que toques los enchufes, no quiero que toques la electricidad, porque el día que lo toques te vas a electrocutar. No le está diciendo, el día que lo toques yo te mato. Es muy diferente. Hay una advertencia ahí. ¿Entienden? Y nadie puede ser tan inocente de pensar, entonces mi papá puso electricidad para ponerme a prueba. No, puso electricidad porque es necesaria. Pero me está pidiendo que yo respete sus principios. Este fruto está representando algo necesario, absolutamente necesario. Pero como toda cosa necesaria en el universo, tiene sus principios, que deben ser respetados. Cuando ustedes eran chicos en su casa, en la cocina, ¿había cuchillos? Por supuesto que sí. Sus padres le podían decir, no quiero que juegues con los cuchillos, porque si jugás con los cuchillos te puedes lastimar. No le está diciendo, si jugás con los cuchillos yo te lastimo, como castigo. Y los cuchillos no están ahí para poner a prueba a ustedes, están ahí porque son necesarios, son útiles, pero los niños no deben tocarlo. Entonces este fruto está representando algo necesario, útil, precioso, como todo lo que Dios creó.
Porque todo lo que Dios creó lo creó para el hombre. Pero Dios estaba advirtiendo al hombre que el hombre no lo tocara. Bueno, si este fruto es simbólico, el árbol que produce ese fruto también tiene que ser simbólico, porque no hay ningún árbol real que dé frutos simbólicos. Y dice que los dos árboles estaban uno al lado de otro. Por lo tanto, este árbol también es simbólico. Y vamos a comenzar analizando este árbol, el árbol de la vida. A ver qué significa. Porque el árbol de la vida se menciona muchas veces en la Biblia. El árbol de la ciencia del bien y del mal no. Se menciona una sola vez, cuando dice no comerás de su fruto. Pero este se menciona muchas veces. Y el árbol de la vida se relaciona siempre en la Biblia como el más profundo deseo humano. Por ejemplo, en Proverbios, capítulo 13, versículo 12, dice, espera prolongada enferma el corazón. Árbol de la vida es el deseo cumplido. O sea que el hombre tiene el corazón enfermo de tanto esperar el árbol de la vida. Porque dice, espera prolongada enferma el corazón. Árbol de la vida es el deseo cumplido. Quiere decir que está diciendo que el árbol de la vida está representando el deseo humano. El principal deseo humano. Bueno, ustedes podrán decir, bueno, pero esto es en el Antiguo Testamento, hace mucho tiempo. Bueno, pero la Biblia, en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 22:14, en el último libro de la Biblia, y Apocalipsis tiene 22 capítulos, quiere decir que es el último capítulo del último libro, prácticamente lo último que dice la Biblia, es, dichosos los que laven sus vestiduras, porque ellos podrán disponer del árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad. O sea, entrar al reino de los cielos. Dice, dichosos los que se purifiquen, porque solamente ellos, solamente los que son puros, podrán disponer del árbol de la vida. Quiere decir que también está mostrando que van a ser dichosos los que consigan el árbol de la vida. O sea, otra vez más, el árbol de la vida está representando el deseo humano. Uno puede pensar, bueno, ¿cuál puede ser el más profundo deseo humano? Quizás fuera dinero, fama, poder. No, pero la Biblia dice, en Génesis 3:24, que el deseo de Adán también era conseguir algo de la vida. Dice que después de que Dios los echó del jardín del Edén, Dios tuvo que poner querubines, ángeles, seres espirituales, para evitar que el hombre alcanzara el árbol de la vida. O sea, el deseo de Adán también era conseguir el árbol de la vida. Y Adán no necesitaba fama, ni dinero, ni poder. ¿Qué podía desear Adán? Es más, imaginemos que sí, que realmente Adán quería poder, dinero, fama. Está bien, no importa, vamos a decir que sí, que él quería esas cosas. Pero él había sido creado por Dios para ser el padre de la humanidad y para ser el dueño de toda la creación. Porque después de que el hombre llegara a la perfección y se multiplicara, él iba a dominar toda la creación. Entonces él iba a ser poderoso, porque iba a ser el dueño de la creación, iba a ser el padre de la humanidad, iba a ser famoso, porque iba a ser el padre de la humanidad. Pero para lograr la tercera bendición había que pasar por la primera. Crecer, y por la segunda, multiplicados, y recién dominar. ¿Sí? Quiere decir que aunque quisiéramos pensar que el deseo de Adán era poder, fama, etcétera, aún así él lograría todo si cumplía la primera bendición de crecer. Porque creciendo hacia la perfección iba a ser el padre de la humanidad. Y toda la creación iba a estar en sus manos. Entonces, ¿cuál podía ser el deseo más profundo de Adán? Crecer. No tenía más nada que hacer en el jardín del Edén que no fuera crecer. Bueno, si ustedes leen en la Biblia, dice que la serpiente tentó a Eva a comer del fruto, diciéndole, no, el día que comas del fruto no vas a morir. No vas a morir. Al contrario, el día que comas del fruto se te abrirán los ojos y llegarás a ser como Dios. Y algunas personas enseñan que el problema de Adán y Eva quizás fue la soberbia de querer ser como Dios. No, pero Jesús decía, ustedes tienen que ser perfectos como Dios. Mateo 5:48. En realidad, el hecho de que esta serpiente haya tentado a Eva diciéndole que el día que coma del fruto será como Dios, nos da una clave de entender.
Porque la serpiente conocía realmente el deseo del hombre. Si yo quiero tentar a una persona para que haga lo que yo quiero, lo tengo que tentar con algo que él quiere, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que yo le digo a Benjamín, mira, Benjamín, si vos haces lo que yo quiero, yo te voy a dejar que vos te comas esta fibra. ¿Sí? ¿Lo puedo tentar? No, porque no fue creado para comer fibras. No fue creado para comer esto. Pero si yo lo observo y me doy cuenta que a él le gustan los chocolates, le puedo decir, bueno, si haces lo que yo quiero, entonces yo te puedo dar... ¿Sí? Yo voy a observarlo primero. Entonces la serpiente le dijo a Eva, no, si comes del fruto vas a ser como Dios. Porque él sabía que el deseo era ese. Porque Dios había puesto en ellos el deseo de ser como Dios. No tiene sentido tentarlos con algo que no tiene nada que ver. Entonces, el deseo de Adán era crecer hacia la perfección, para ser como Dios. Porque Dios puso ese deseo dentro de él. Dios puso dentro de él el deseo de querer ser como su Padre. ¿No somos nosotros iguales? Desde chiquitos queremos imitar a nuestros padres. ¿Sí? ¿Quién puso ese deseo dentro de nosotros? Claro, el plan de Dios era que nosotros tuviéramos padres perfectos. Desde Adán y Eva, hacia todos sus descendientes, que los padres fueran todos perfectos. Entonces, naturalmente, el hombre querría imitar a su padre. Hoy en día, cuando imitamos a nuestro padre, vemos que nuestro papá fuma y queremos fumar también. Lamentablemente, tenemos no muy buenos ejemplos, en algunos casos. Pero el deseo original de Dios era que Adán quisiera ser como Dios. Quiere decir que el deseo más profundo de Adán era crecer. Entonces, si el árbol de la vida representa el deseo más profundo del hombre, está representando a un hombre perfecto. O sea, el árbol de la vida representa a Adán perfecto. Si nosotros observamos en la Biblia, cada vez que se menciona un árbol, se lo relaciona con un hombre. Jesús decía que él era el olivo verdadero, nosotros olivos silvestres. Él decía, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El sarmiento es como una plantita, un vástago que crece y se alimenta de la savia de la vid. O sea, siempre en la Biblia se compara al hombre con un árbol. La Biblia dice que Jesús estaba en la posición de Adán también. 1 Corintios 15, 45. Dice que Jesús estaba en la posición de Adán. Y Jesús se llamó a sí mismo el árbol de vida. Cuando él habló de sí mismo, él se habló del árbol de vida. Esto lo podemos ver en Lucas, capítulo 23, versículo 31. Lucas 23, 31. Acá cuenta la historia cuando a Jesús lo iban a crucificar. Y había algunas mujeres, dice, llorando a su alrededor. Y yo les voy a mostrar qué es lo que Jesús dice. Le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Porque llegarán días en que se dirán, dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces se pondrán a decir a los montes, caed sobre nosotras, y a las colinas, cubridnos. Porque si esto es lo que hacen con el árbol verde, ¿qué es lo que no harán con el árbol seco? O sea, si él, que era un hombre perfecto, un hombre verdadero, él estaba en la posición de Adán, y era perfecto. Él que estaba en la posición de Adán perfecto, dice, si esto es lo que hacen con un árbol verde es un árbol que está con vida, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que no harán con un árbol seco? O sea, que él se llamó a sí mismo árbol de vida. Y Jesús, dice la Biblia, estaba en la posición de Adán, de segundo Adán o de último Adán. Entonces, si Jesús en la posición de Adán representa el árbol de la vida, este árbol de la vida también está representando a este Adán perfecto. Y si este árbol representa a Adán, aquel árbol que estaba a su lado, ¿a quién representa? A Eva. Pero se lo llama árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea que Eva podía tomar el camino del bien o el camino del mal. Quiere decir que ella no era perfecta todavía. Porque una vez que uno es perfecto es la encarnación del bien. Quiere decir que Eva, este árbol está representando a Eva inmadura. A Eva inmadura. Entonces, si este árbol representa a Adán y este árbol representa a Eva, ¿a qué puede estar representando este fruto? Porque el fruto es el medio a través del cual un árbol se multiplica. El fruto es el que tiene las semillas que va a permitir que el árbol se multiplique.
Y si este árbol está representando a Eva, el fruto está representando el medio a través del cual Eva se va a multiplicar. O sea, su amor. Su amor sexual. Su capacidad sexual. Entonces, ¿por qué estaba prohibido? Muy sencillo. Porque primero debería crecer. Después recién multiplicarse. Nada más que por eso. Es muy sencillo, ¿no? El fruto está representando el medio a través del cual el hombre se va a multiplicar. Pero no debía multiplicarse hasta no haber crecido hasta la perfección primero. Porque si no, no sería la imagen de Dios. Y Dios quería evitar que el hombre y la mujer tuvieran una experiencia con esta fuerza tan poderosa, que es la fuerza del amor, porque esta fuerza también tiene sus leyes y sus principios. Como dije antes, toda cosa útil, toda cosa necesaria, tiene su peligro también. Es como la electricidad. No podemos decirle a alguien, ¿no?, a nuestro padre, que haga nuestra casa sin electricidad para que no haya peligro. No, nosotros tenemos que ser responsables y cuidarnos y respetar sus principios. Entonces Dios creó este fruto, el amor, como algo poderoso, indispensable para la vida humana, pero como toda cosa indispensable y útil, deben ser respetados sus principios. Mucha gente cree que el amor no tiene sus leyes, que el amor no tiene principios. Pero ¿por qué existe el odio? ¿Por qué existen los celos? ¿Por qué existe el adulterio? ¿Por qué existen familias destruidas? Porque la gente cree que el amor no tiene sus principios. Pero el amor tiene leyes y principios también, igual que todas las cosas. Pero continuemos con el relato bíblico, a ver si es lógico o no. Porque dice la Biblia que cuando ellos comieron del fruto, se sintieron avergonzados y se taparon sus partes sexuales. Uno esconde aquello con lo que pecó. Bueno, ellos se taparon las partes sexuales. Si hubiera sido un fruto literal, imagínense ustedes, alguien les dice que no coman una fruta, y cuando la persona entra, ustedes están comiendo, esconderían los restos o taparían su boca. Pero no van a taparse las partes sexuales. Pero si uno pecó con las partes sexuales, entonces sí, tiene sentido. Pero más aún, Dios conecta ambas cosas, porque dice la Biblia que Adán se escondía de Dios. Entonces Dios encuentra a Adán y le dice, ¿por qué te escondes? Y Adán contestó, me escondo porque estoy avergonzado, porque estoy desnudo. Y Dios le dice, ¿por qué te diste cuenta ahora de que estás desnudo y no antes? ¿Acaso comiste del fruto? Dios relaciona automáticamente. ¿Y por qué te diste cuenta ahora y no antes de que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del fruto? Quiere decir entonces que el fruto está totalmente relacionado con las partes sexuales del individuo y es, aparte, lo único que podía haber hecho caer a Adán y Eva. Porque ¿qué otro pecado podía haber cometido Adán y Eva? Su única responsabilidad era crecer hacia la perfección antes de multiplicarse. Sin embargo, Adán y Eva no llegaron a la perfección y sin embargo tuvieron hijos. Y sí que es obvio que el pecado que ellos cometieron fue el pecado de fornicación. Fornicación es el nombre que se le da a un acto sexual ilícito, a una relación de amor fuera de la voluntad de Dios. Bien, es muy razonable, porque a partir de ese momento, después de la caída humana, durante toda la historia, el pecado de fornicación y de adulterio fue considerado el peor de los pecados para todas las religiones principales de la historia humana. Cualquier religión tiene al pecado de fornicación y de adulterio como el peor de los pecados. El pueblo elegido de Dios tenía la obligación de que cuando naciera un niño se le practicaba la circuncisión, que era un corte en sus partes sexuales para que derramara sangre. O sea que ya tenía que, de algún modo, pagar algún precio, porque el pecado original fue originado por las partes sexuales. Entonces el pueblo elegido de Dios era principalmente el pueblo que tenía que purificarse de ese pecado. Entonces, ¿qué es esta serpiente? ¿Qué representa la serpiente? Bueno, si nosotros leemos en Apocalipsis, nos menciona muy claramente la identidad de esta serpiente,
en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Dice así: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, la Biblia está diciendo que la serpiente antigua, dice la Biblia, porque está hablando de aquella serpiente del primer libro de la Biblia, fue arrojado también, cuando Dios echó a todos del jardín del Edén, y sus ángeles también fueron arrojados. Quiere decir que el énfasis hay que ponerlo ahí. Sus ángeles. O sea que según la Biblia esa serpiente tenía ángeles a su cargo. ¿Cómo es eso? Observemos acá. Mundo espiritual, mundo físico. Nosotros sabemos que existen seres físicos que tienen vida, pero no vida espiritual, sino vida física solamente, como las plantas y los animales, porque fueron creados para servir a la parte física del hombre. Del mismo modo, hay seres espirituales que no tienen cuerpo físico, porque fueron creados para servir a la parte física del hombre, perdón, a la parte espiritual del hombre. Quiere decir entonces que el hombre es el centro de armonía entre los dos mundos. Los animales solamente pueden tener un contacto con el mundo espiritual a través del hombre. Los ángeles solamente pueden tener contacto con el mundo físico a través del hombre. El hombre es el centro de armonía de los dos mundos. Por eso también dice la Biblia que estos dos árboles estaban en el centro del jardín del Edén. Porque Adán y Eva representan el centro de armonía del mundo espiritual y el mundo físico. Bueno, pero ¿puede un animal que no tiene espíritu estar como responsable de seres espirituales? Porque dice, y sus ángeles fueron arrojados con él. No. Es obvio que esta serpiente, que era inteligente, que hablaba, que conocía la voluntad de Dios, es un ser espiritual. Entonces, ¿por qué se lo relaciona con un ser físico? Porque después de la caída, el hombre murió espiritualmente, y Dios nos debe contar la historia con símbolos y elementos que nosotros conozcamos. Si ustedes le van a explicar a un niño algo, un niño les pregunta, hace una pregunta y ustedes le explican los términos que él pueda entender. No van a utilizar ejemplos o términos que él desconozca por completo. Entonces, durante miles de años, Dios tuvo que dar algún simbolismo de lo que ocurrió con la caída, utilizando términos físicos también. Por eso el fruto, que es espiritual, porque el amor es espiritual, era algo físico. Y la serpiente también era algo físico. Todos términos y elementos que el hombre primitivo podía conocer perfectamente. Pero ahora no. Ahora podemos entender realmente lo que ocurrió. Entonces dice, y sus ángeles fueron arrojados. O sea que esta serpiente está simbolizando en realidad a un ser espiritual. Y ahí sí es razonable, y ahí sí es lógico, que un ser espiritual conozca la voluntad de Dios y pueda comunicarse con el hombre. Porque Adán y Eva todavía estaban vivos espiritualmente. Pero la Biblia dice acá que primero era una relación entre Adán y la serpiente. Dice, la serpiente tentó a Eva a comer del fruto, Eva comió del fruto. Adán no tenía nada que ver. Entonces, si el comer del fruto está representando la fornicación, y Adán no tenía nada que ver momentáneamente, ¿qué significa esto? Bueno, la Biblia dice en Judas 6:7, que el pecado de los ángeles también fue el pecado de fornicación. Sí, es absolutamente posible que un ser espiritual tenga un contacto con el espíritu de una persona, sustancialmente. La Biblia está llena de casos y ejemplos de esto. Entonces, en Judas 6:7 dice esto. Dice, y además que a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene guardados con ligaduras eternas bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Y lo mismo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que como ellos fornicaron y se fueron tras una carne diferente. Y a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, y al igual que Sodoma y Gomorra fornicaron.
Quiere decir entonces que la Biblia está diciendo que el pecado de esta serpiente, del ángel, también fue el pecado de fornicación. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Vamos a ver a continuación el proceso de la caída y la motivación. ¿Qué fue lo que produjo la caída de Adán y Eva?